Almohadilla, almohadilla, bombazo turco. La hermana de Kerem explota. ¿Reconciliación superíndice 3N con Hande? Todo lo que debes saber. Hola, hola amantes de las series turcas y bienvenidos una vez a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Ya saben que me encanta sumergirme en el mundo de las telenovelas turcas, descubrir nuevos dramas, analizar las cómicas en pantalla y por supuesto traerles toda la última información superíndice 3N jugosa. Y hoy prepúrense porque tenemos un vídeo que es literalmente que arde. Como vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en las redes sociales, un tema que involucra a dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Estamos hablando de ese bombazo que involucra a la hermana de Kerem y las supuestas intenciones de una posible reconciliación superíndice 3N con Hande. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores, chismes y especulaciones, quiero pedirles un favor. Si eres nuevo por AQ y te encanta todo lo relacionado con las series turcas, o simplemente quieres estar al tanto de las últimas noticias del espectáculo, suscríbete al canal. No te pierdas ni un solo vídeo porque AQ siempre encontrarú las mejores recomendaciones, análisis y por supuesto el chismecito fresco. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No te perderú de nada. Gracias por el apoyo. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos al grano. El mundo del entretenimiento turco siempre es lleno de sorpresas, y en las últimas semanas, la atención superíndice 3N se ha centrado en Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno. Pero como muchos cuentos de hadas, también copyright N tuvo un final. Después copyright de su ruptura, ambos actores siguieron caminos separados, profesionales y personales. Kerem se ha centrado en su carrera internacional, explorando proyectos en Hollywood y consolidando su imagen como un galú global. Hande por su parte ha seguido brillando en el panorama turco, protagonizando exitosas series y convirtió copyright en un icono de estilo e influencia en redes sociales. Pero el cariño más menos del público por ellos nunca disminuyó superíndice 3, y las esperanzas de una reconciliación superíndice 3N siempre estuvieron presentes. Y ahora parece que esas esperanzas se han reavivado, gracias a unas declaraciones que se atribuyen a Melis Bürsin, la hermana de Kerem. Asterisco pero ojo, mucha precaución superíndice 3N, asterisco es crucial que tomemos todo esto con pinzas. En el mundo de los medios, a veces las cosas no son lo que parecen. Los rumores se propagan rápidamente y las declaraciones pueden ser sacadas de contexto o incluso inventadas. Que vamos a analizar la información superíndice 3N con cautela y a separar los hechos de la ficción superíndice 3N. Lo que se dice es que Melis Bürsin ha expresado su deseo de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Se especula que ella siempre ha tenido una excelente relación superíndice 3N con Hande y que cree que ambos se complementan a la perfección superíndice 3N. Incluso algunos medios han publicado supuestas citas de Melis diciendo que ha estado hablando con Kerem sobre Hande y animándolo a reconsiderar las cosas. Se ha llegado a afirmar que Melis, quien es una figura discreta pero influyente en la vida de Kerem, considera que Hande fue una de las pocas personas que realmente lo comprendió superíndice 3, y que la relación superíndice 3N entre ellos era genuina y llena de amor. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, han encendido las redes sociales, generando debates acalorados entre los fans. ¿Pero copyright tan cierto es todo esto? Hasta el momento ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales al respecto. Melis Bürsin tampoco ha confirmado ni desmentido las supuestas citas que se le atribuyen. Que por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación superíndice 3N. Sin embargo, el silencio de las partes involucradas no ha hecho que alimentar a los rumores. Algunos fans interpretan este silencio como una confirmación superíndice 3N tu cita, mientras que otros lo ven como una estrategia para mantener la atención superíndice 3N mediática. Lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Por un lado, es comprensible que los fans anhelen ver a Kerem y Hande juntos de nuevo.
Su relación superíndice 3n fue muy medio tica y generó superíndice 3 muchísima ilusión superíndice 3n. Además su química en Senú con diéresis al cap fue inigualable, y muchos creen que es difícil encontrar una pareja con tanta conexión superíndice 3n. No solo eso, sino que el impacto cultural de su relación superíndice 3n fue inmenso. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos ju superíndice 3 venes, inspirando a miles de personas a creer en los cuentos de hadas. El hecho de que su relación superíndice 3n haya llegado a su fin dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3n de muchos fans, quienes a día de hoy no pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente. Por otro lado, debemos respetar la privacidad y las decisiones de Kerem y Hande. Si decidieron seguir caminos separados, es porque esa fue la mejor opción superíndice 3n para ellos. Presionarlos para que vuelvan a estar juntos será injusto e irrespetuoso. Ambos son profesionales talentosos y tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida personal sin ser juzgados o presionados por el público. Además, es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Las relaciones son complejas y requieren trabajo, compromiso y comunicación superíndice 3n. No podemos esperar que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos simplemente porque nos gustaba verlos en pantalla. Además, es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan como queremos. A veces el amor no es suficiente y hay otros factores que influyen en la decisión superíndice 3n de una pareja de separarse. Podrán haber diferencias irreconciliables en sus personalidades, objetivos de vida o valores. También copyright n es posible que la presión superíndice 3n medio tica haya sido demasiado intensa para ellos, afectando su capacidad de mantener una relación superíndice 3n saludable. Cualquiera que sea la razón superíndice 3n, debemos respetar su decisión superíndice 3n y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Ahora, dejando un poco de lado este chismecito, aprovecho para mencionar algunas series que quizá podrán gustarles si fueron fans de la química entre Hande y Kerem. Y no se preocupen, no hablar copyright solo de la famosa Senú con diéresis al cap. También copyright n exploraremos copyright ha sido de la carrera de ambos actores después copyright s de su separación superíndice 3n, y cu superíndice 3 mo han evolucionado sus estilos y proyectos. Empecemos precisamente con Senú con diéresis al cap, ***. Esta serie de comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupa Rafael, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación superíndice 3n llena de amor, pasión superíndice 3n y obstáculos. La química entre Hande y Kerem es el principal atractivo de la serie, pero también copyright n destaca por su humor, su trama entretenida y sus personajes en más menos hables. Es relevante para este vídeo porque precisamente la química innegable entre estos dos actores es lo que alimenta toda esta conversación superíndice 3n sobre una posible reconciliación superíndice 3n. Un dato interesante es que durante la grabación superíndice 3n de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación superíndice 3n sentimental que duró superíndice 3 varios meses, lo que aún se intensificó superíndice 3 el interu copyright s del público por la pareja. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, vendió copyright 2 s de 85 pauses y generando una enorme base de fans en todo el mundo. Otra serie que podrán disfrutar si les gusta el estilo de comedia romántica con toques de drama es ***Erkenci ***. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Can. La serie destaca por su ritmo con diéresis egil, sus personajes carismáticos y sus hermosos paisajes de Estambul. Can Yaman, por cierto, también copyright n es conocido por su química con sus coprotagonistas, así que si buscan una serie con una pareja protagonista con mucha pasión superíndice 3n, esta es una excelente opción superíndice 3n. ¿Por qué copyright la menciono? Porque al igual que Senú con diéresis al cap, Erkenci género superíndice 3 muchísimo interu copyright s medio tico por la relación superíndice 3n fuera de pantalla entre sus protagonistas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente un romance.
La serie fue un U con diéresis copyright sito internacional, vendida a Mu S de 50 pauses. Después copyright S del final de Erkenci Quaicoma, de Metuz Demir ha protagonizado varias series exitosas, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices Mu S populares de Turquía. Can Yaman por su parte ha incursionado en el mercado italiano, protagonizando series de televisión superíndice 3N y convirtió copyright 2 en un rostro conocido en Europa. Ahora, si prefieren algo un poco Mu S intenso y dramático, les recomiendo ****Aik Memnu ****. Esta serie, considerada un clásico de la televisión superíndice 3N turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, con el objetivo de escapar de su madre y de una vida de pobreza. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación superíndice 3N prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. La serie es una adaptación superíndice 3N de una novela turca del mismo nombre y destaca por su excelente guión, sus actuaciones magistrales y su ambientación superíndice 3N lujosa. Es relevante porque explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos en el amor. Un dato interesante es que Aik Memnu ha sido adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos, donde se produjo una versión superíndice 3N llamada Gossip Girl, Acapulco. La serie catapultó superíndice 3 a la fama a Beren Saat, quien interpretó superíndice 3 a Biter, convirtió copyright Dola en una de las actrices Mu S respetadas y admiradas de Turquía. Otra opción superíndice 3N dramática, pero con un toque Mu S actual, es **** cara para Aik, ****. Esta serie policial y romántica cuenta la historia de Umer, un policua que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseu más menos adora de joyas que descubre que su padre estuvo involucrado en negocios ilícitos. Juntos, Umer y Elif se unen para descubrir la verdad y limpiar el nombre de sus familias, pero en el camino se enamoran. La serie destaca por su trama llena de suspenso, sus giros inesperados y sus personajes complejos. Es relevante porque muestra CEU superíndice 3 Mo el amor puede surgir en las circunstancias Mu S difíciles y CEU superíndice 3 Mo dos personas pueden superar sus diferencias para luchar por la justicia y la verdad. Un dato curioso es que la serie fue nominada a los premios Emmy internacionales en la categoría de mejor telenovela. Tanto Engin Akyurek como Tuba Büyüküstün recibieron elogios por sus actuaciones, consolidando sus carreras como actores de renombre internacional. Finalmente, si buscan algo completamente diferente, una serie Istu superíndice 3 rica que los transporte a otra U con diéresis copyright poca, les recomiendo **** Muteayem YZYL ****. Esta serie cuenta la historia del Sultu N. Süleyman N. el Magnífico, uno de los gobernantes Mur S importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultan, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera Mur S influyente. La serie destaca por su producción superíndice 3N impecable, su vestuario impresionante y su recreación superíndice 3N detallada de la vida en el Palacio Otomano. Es relevante porque nos permite conocer una parte importante de la historia turca y explorar las intrigas, el poder y el amor en la corte otomana. Un dato interesante es que Muteayem YZYL fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, generando un gran interu copyright S por la historia y la cultura otomana. La serie contó superíndice 3 con un elenco estelar, encabezado por Ali Tergenu Párrafo y Meri Muzerli, cuyas actuaciones fueron aclamadas por la crítica y el público. En cuanto a la carrera de Hande Eru Párrafo y Kerem Bursen Despu copyright S de Senu con diéresis al Capm, ambos han seguido caminos interesantes y prometedores. Hande ha protagonizado series como Bambas Kabiri, mostrando su versatilidad como actriz y explorando personajes Mu S complejos y oscuros. También Copyright N se ha consolidado como una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza, colaborando con importantes marcas internacionales. Kerem por su parte ha incursionado en proyectos internacionales, como la película Eflatun, demostrando su ambición superíndice 3N de expandir su carrera Mu S.A.U. de Turquía. También Copyright N ha continuado trabajando en proyectos turcos, consolidando su imagen como un actor talentoso y comprometido. En resumen, mis queridos amantes de las series turcas, el tema de Kerem y Hande es un tema que nos apasiona a muchos. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3N siempre es latente, pero es importante recordar que la decisión superíndice 3N final recae en ellos.
Mientras tanto podemos disfrutar de las excelentes series que nos ofrece la Televisiu Superíndice 3N turca, ya sean comedias románticas, dramas intensos o historias con diéresis copyright picas. Hemos explorado el rumor, la especulación Superíndice 3N y un poco de la esperanza que rodea la posible reconciliación Superíndice 3N de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Vimos que aunque la información Superíndice 3N es aún incierta, la pasión Superíndice 3N y el cariño más menos o del público por esta pareja siguen vivos. También Copyright N mencionamos algunas series turcas que pueden gustarte si fuiste fan de Senu con diéresis al Capm, y la química entre Hande y Kerem. Además echamos un vistazo a las carreras de ambos actores después Copyright S de su separación Superíndice 3N, y CEU Superíndice 3 han evolucionado sus estilos y proyectos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Gracias por acompañarme una vez más. Antes de despedirme, me encantaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Qué copyright les parecen las carreras de Hande y Kerem después Copyright S de Senu con diéresis al Capm? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias por ver. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.